Muy buenas tardes a todos los seguidores de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Mi nombre es Elías Casasola y hoy, esta tarde, los acompañaré en la sesión número 11 de Fortaleciendo el SNB. Esta sesión que traemos para ustedes, como siempre, compartiendo información, contenidos relacionados a los gestores bibliotecarios. Como siempre, contaré con dos entrevistados el día de hoy y hablaremos de dos temas muy importantes. El primero es la conservación de material bibliográfico documental en las bibliotecas públicas. Conoceremos un poco de qué se trata esto y cómo podríamos aplicarlo en nuestras bibliotecas públicas municipales. También estaremos hablando sobre el tema de la estrategia de gestores territoriales de bibliotecas. ¿Qué son los gestores territoriales? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su objetivo? Esto lo conoceremos en la segunda entrevista. No quiero iniciar la entrevista sin antes recomendarles, como siempre, que pueden estar al tanto de todas las actividades del Sistema Nacional de Bibliotecas visitando el portal web del Sistema Nacional, que es el www.snb.gov.pe. Así que ya lo saben, visiten el portal y estarán al tanto de las noticias, de los eventos que están relacionados a fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas. Ahora sí, no voy a perder más tiempo y vamos a iniciar con nuestro primer tema, no sin antes dar la bienvenida a Jesús Domingo Alegría. Él es conservador y restaurador de la Biblioteca Nacional del Perú, y con él tocaremos el tema, la conservación del material bibliográfico documental en bibliotecas públicas. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes con todos. ¿Cómo estás, Jesús? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y qué bueno que pues, se pueda tocar estos temas, tanto para que sea de alcance y utilidad. Así es. Sí, a veces nos perdemos un poco en cómo administrar el tema de los usuarios, la atención, pero no podemos descuidar el material bibliográfico de nuestras bibliotecas. Y mal que bien, algunas bibliotecas con mayor presupuesto y otras con menos presupuesto o con más personal técnico o menos personal técnico hacen malabares a veces para poder conservar bien su material bibliográfico. Así que ahora es importante que nos aclares este tema. Jesús, con tu ayuda podemos quizá aprender hoy un poco más. Primero, me gustaría aclarar o que por favor me orientes, y a mí, a los seguidores. Cuando hablamos de conservación y restauración de un material bibliográfico, ¿a qué nos referimos con ello? ¿Cuál es su complejidad? Cuéntanos un poco. Bueno, respecto a lo que es la conservación y la restauración, son dos vertientes. Bueno, son dos conceptos diferentes. El tema de la conservación, propiamente dicho, abarca todo lo que se puede hacer de forma directa o indirecta para preservar la materialidad del objeto, en este caso de los libros. La restauración ya refiere a una cuestión técnica e inclusiva, en donde ya se restituye los valores estéticos de lectura al libro o al material. Bueno, lo que es conservación, empezamos desde el tema macro, que es la conservación preventiva. A lo que nos referimos a conservación preventiva, todas las medidas que tomamos de forma indirecta para controlar el medio ambiente en las salas, en el edificio, en los repositorios, todo lo que esté en contacto con el objeto, con el material bibliográfico. La conservación, Entiendo. La conservación curativa, por así decirlo, ya se refiere a todas las medidas que los conservadores y los restauradores tomamos para detener los deterioros ya sobre los objetos. Y bueno, dime. Complementando por ahí tu respuesta, quizás nos puedas aclarar. Entiendo que necesitamos una persona con cierta preparación técnica para poder realizar esta labor. ¿Cuál sería el tipo de formación? Y
para conocer un poco si las bibliotecas públicas, entiendo, no todas tienen el personal idóneo, pero quizá por ahí alguna formación que pueda ayudarlas a aplicar esto de manera básica al menos, ¿no? Ujú. Bueno, en tema de formación, personalmente yo soy egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes en la especialidad de conservación y restauración, propiamente dicho. Y bueno, las bibliotecas en general no necesariamente cuentan con personal a veces capacitado, pero eh, se puede dar facilidades para capacitar a cierto personal que tenga cierto criterio respecto a la historia, ¿no? A comunicadores gráficos, comunicadores en general, historiadores, bibliotecólogos propiamente. Esas son carreras que serían mucho más afines. Claro, claro, entiendo. Y ahora entrando más a detalle sobre lo que es la restauración, cuéntanos un poco cuáles son los requisitos, hay un tipo de material especial para trabajar, un ambiente especial para trabajar, más allá de la persona capacitada. Bueno, sí, propiamente la restauración es, como digamos, el último recurso, cuando ya el tema de conservación preventiva ha estado fallando y ya hay deterioro en el material. Respecto a la restauración, bueno, sí hay materiales que no necesariamente se consiguen con facilidad en nuestro medio. Entonces es necesario hacer convenios, aparte de las capacitaciones, pero bueno, o sea, lo ideal es mantener la estabilidad del objeto y no necesariamente tiene que, eh, ¿cómo decirlo? O sea, no necesariamente tiene que ser materiales caros al final. Claro, Muchas bibliotecas tienen que adecuarse a lo que tienen, a su propia realidad. Lo ideal es que tengan materiales inocuos o libres de ácido, como cartulinas, papeles, eh, algún tipo de pegamento, pero generalmente estas labores de restauración tienen que ser efectuadas por personal capacitado en realidad, porque muchas veces puede haber muy buena intención, pero sin los criterios mínimos de conservación, respeto por el material, a veces se cometen muchos errores que pueden poner en peligro el, el patrimonio. claro. Por ahí podemos hablar también es un llamado a atención a las autoridades que son responsables de biblioteca, porque no basta con abrir un ambiente, no basta con dotarla de libros, no basta con poner un personal que atienda. Necesitamos invertir en el cuidado del material bibliográfico, que es la materia prima de las bibliotecas, y sin ellas podría perderse. Sí, exacto. O sea, en realidad lo que se tiene que hacer es evaluar los costos en sí y tener en cuenta que más conviene invertir en conservación, en materiales de conservación, en tomar medidas que después terminar restaurando. Claro, claro, al final sale más caro. Sí, exactamente. Sale mucho más caro no haber tenido esa previsión. Perfecto. Ahora, quizá puedas compartir con nosotros algunas recomendaciones, algunas pautas de lo que es una restauración propiamente dicha, ¿no? En su cabalidad, y alguna alternativa que puedan aplicar las bibliotecas, que no cuenten, pues, lamentablemente con estas herramientas o el personal técnico, pero siempre entiendo que debe haber alguna posibilidad, ¿no? Por ahí cada vez nos puedas dar algunas orientaciones. Sí, bueno, como decía, lo importante es no tener que llegar a la restauración propiamente dicha, porque esto tiene que ser efectuada por personal debidamente capacitado para evitar el deterioro. Entonces, bueno,
al tema de conservación, que es lo que sí se puede hacer y lo que mucha gente Claro. puede hacer desde su realidad, es atender factores desde lo macro hasta lo micro, que vaya desde considerar dónde se ubica mi edificio, cómo son las salas en las que se lee, o cómo están los depósitos de los libros. De ahí pasar a cómo están las estanterías, de ahí pasar a los contenedores y por último al objeto. Todo eso que va de macro a micro es lo que ayuda prácticamente al mejor cuidado. Bueno, Reformulando entonces la pregunta, quizás nos puedas dar algunas pautas que nos ayuden a conservar los libros para no llegar al proceso de restauración. exacto, eso sería lo ideal en todo caso, porque muchas veces cuando no controlamos estos factores, podríamos enfrentarnos a plagas de hongos, de insectos, y eso realmente termina siendo perjudicial para el propio personal. Entonces, tengo algunas imágenes que me gustaría compartir respecto a lo que se podría identificar desde lo macro hasta lo micro. Empezamos. Va a ser muy bueno. A ver, vamos a ver entonces, lo que deberíamos tomar en consideración para conservar nuestro material. A ver. Interesante, ver esas imágenes nos van a ayudar un poco a hacernos una idea del proceso de conservación, como bien nos señala Jesús, ¿no? Cuidar los libros, si no tenemos ni el personal, ni el presupuesto, ni las herramientas para hacer la conservación, cuidar es una muy buena alternativa básica, inicial, para evitar llegar a estos gastos innecesarios que deberían aplicar las autoridades en sus bibliotecas públicas municipales y en toda biblioteca en realidad. Adelante, Jesús. Sí, exacto. Bueno, lo que tenemos que verificar siempre es el factor medioambiental. Los agentes de deterioro prácticamente se generan por causas naturales y causas humanas. Entonces tenemos que definir el tema medioambiental. Es importante, importantísimo y básico para el mejor cuidado. Acá tengo algunas lecturas que, por ejemplo, hice de uno de los repositorios. Y este es la fluctuación que se genera, por ejemplo, entre los años 2018 al 2020. Arriba tenemos un cuadro donde está marcada la temperatura durante los meses, cómo fluctúa durante el año, y abajo está la humedad relativa. Correcto. Esos son factores que tenemos que tomar en cuenta para empezar a conservar. ¿Qué meses son más calurosos? ¿Qué meses tenemos mayor humedad en el ambiente, lo cual puede generar hongos, ¿no? Claro. Y cómo oscila, cómo funciona esto en nuestro material, porque tomemos en cuenta que todo libro, todo material bibliográfico es como una pequeña esponja. Entonces, absorbe humedad, libera humedad, y el tema de la temperatura también es importante. Jesús, haciendo una pequeña interrupción. Sí. Entonces, en los lugares más húmedos, o cuáles serían los ambientes, corrígeme tú, donde se tendría que tener mayor cuidado con los libros, hablando a nivel nacional, ¿no? Toda la costa, Lima sobre todo es un lugar muy húmedo, pero Exacto. Tenemos una variedad geográfica de nuestro país, en la selva, en la sierra, seco, pero hay lugares más fríos o calurosos. Por ahí nos podrás orientar un poco. Sí, bueno, o sea, las realidades son diferentes y lo que tenemos que tomar en cuenta es la realidad de cada biblioteca y su ubicación geográfica. Propiamente el problema de Lima es la alta humedad. En otros lugares va a ser las altas temperaturas. Lo que se recomienda generalmente es mantener una buena y una adecuada circulación del aire. Por ejemplo, esto es el movimiento de la temperatura en los pisos y de la humedad. Genial. Así es como fluctúa más o menos en un edificio. Lo que tenemos que realizar es como un mapeo. Esto es un equipo que se puede conseguir tranquilamente
en cualquier tienda, no son caros, así que todos podemos hacer este control medioambiental en nuestros depósitos. Evitar que Claro. los depósitos estén cerca de fuentes de agua, jardines. Esto también elevaría las posibilidades de sufrir inundaciones o humedades indeseables. Entonces, como les digo, Eh, sí. claro, muy bien, Jesús. Yo por acá ya surge otra pregunta y antes de hacerla recuerdo a las personas que nos están viendo que pueden generar sus consultas a través de la transmisión que se está dando por el Facebook, que Jesús va a estar muy gustoso de poder atenderlas. Mi pregunta era, ¿existe una temperatura adecuada, una referencia, un promedio que nos puedas quizá dar para que las personas que tienen una biblioteca o incluso tengan una biblioteca personal en su hogar deban considerar? ¿Existe una temperatura por ahí, ya con mi termómetro comprado, que pueda yo tener en cuenta y no poner en riesgo mis libros? Bueno, sí, varios estudios tienen rangos específicos en cuánto sería la temperatura y la humedad ideal en el ambiente, porque tampoco es idea que esté completamente seco. La temperatura ideal para el material bibliográfico, para el libro propiamente, está entre los 18 y 23 grados centígrados. Y también una humedad relativa entre 55 a 65%. Ahora, esto sería lo ideal, sería ideal mantener el equipo o el material en estas condiciones, pero no siempre se puede. Entonces, lo importante es controlar las fluctuaciones, que esta temperatura y esta humedad no varíen bruscamente, porque eso es lo que genera más daño, mucho más daño que el estándar en el lugar, en la localidad. Porque tomemos en Claro. cuenta que esos libros están tanto tiempo, por ejemplo, en el calor de la selva, ya se acostumbraron a ese tipo de movimientos en, en sus componentes. Traerlos a Lima los deterioraría mucho. Ese Entonces, es un buen punto para los que tienen bibliotecas itinerantes, por ejemplo, y en la diversidad de nuestras regiones hay regiones que son frías y calurosas, aunque a veces tratamos de mover y llevar estos libros para hacer bibliotecas itinerantes, podríamos estar perjudicando el material. Habría que tomar eso en consideración. sí, sí, tomar en cuenta eso. Por eso digo que, por ejemplo, una biblioteca en las alturas donde el frío es mayor, bueno, el material se puede conservar mejor porque no van a tener problemas de insectos. ¿Mm? Claro, claro, Así que perfecto. son aspectos que tienen que considerar. Pero como te digo, lo Prosigue, importante, Jesús. sí, bueno, lo importante es eh, controlar el tema de las fluctuaciones, evitar las fluctuaciones bruscas. Eso es importantísimo. Bueno, después de esto, después de ver el tema medioambiental, también procede lo que es la limpieza del material, el estado de nuestras estanterías, cómo se encuentran. Todo depósito tiene que estar en un aseo, un constante mantenimiento, porque el polvo, ya sea por causas exteriores o tiene que ser limpiado en este caso, ¿no? Claro, El estado de nuestras claro. estanterías también es importante. En nuestras estanterías, si son de madera, tenemos que verificar que no haya problema de termitas o insectos xilófagos, porque después se pueden comer también el propio libro. En el caso de estantería metálica, tenemos que controlar que estos metales estén bien tratados para evitar oxidación y la aparición de gases tóxicos que también perjudiquen al material. Aparte de su construcción, tiene que ser firme, estable para evitar caídas o cualquier otro problema en caso de emergencia o desastre. Sobre todo hablando de estantes metálicos que podrían presentar óxido, ¿no? Y dañar el material, o el caso de las maderas, que bueno, también pueden perjudicar de alguna u otra manera por agentes externos, ¿no? Sí. Quizá también algunas otras pautas que la gente pueda tomar en cuenta para cuidar mejor sus libros, eh, algunas orientaciones, por ejemplo, la gente cuando lee tiene la mala costumbre de doblar
para las hojas para saber dónde se ha quedado en vez de usar un separador, ¿no? Por Sí, ahí. eso es un factor muy recurrente en los libros cuando son de uso continuo. O sea, digamos que, por ejemplo, tengo un libro acá. Todo libro tiene un ángulo de apertura ideal, ¿correcto? Entonces, en el momento de la manipulación no podemos presionar más porque hacemos que el pegamento que une las hojas reviente. Otra cosa también es el hecho de marcar, ¿no? Con lápices, con plumones, con cualquier otro material que le genera volumen y va engordando nuestros lomos, ¿no? Entonces, si van a hacer anotaciones, háganlas siempre en un papel aparte, nunca sobre el libro. La apertura del libro es progresiva, hoja por hoja. Si quieren marcar algo, anoten en un papel aparte mejor en qué páginas se quedaron. O bueno, los marcadores que son pues hasta un papel, pero que sea solo uno, no varios, porque si no después ese libro termina en tamaño de una guía telefónica, reventando mal. Claro. Acá tenemos una consulta, Jesús, nos escribe Lourdes Zamorano, ¿no? Nos dice, buenas tardes, yo trabajo en una biblioteca que cuenta con libros antiguos y nunca me han creído que deben estar en un área especial. Y la biblioteca es un área o muy caliente o muy frío. Estos libros están en unas vitrinas cerradas, rara vez se abren, pero mi pregunta es, ¿qué daño les podría hacer si en un momento dado se pusieran en un lugar adecuado? Bueno, si están en una vitrina y cerradas, no sé si se están conservando bien, debe haber una correcta ventilación, nos ha mencionado Jesús, y no sé qué otras recomendaciones le darías, ¿no? Porque sí es importante el espacio donde se almacenan los libros. Tampoco se trata de llenar un espacio con muchos libros, por ejemplo, con eso termino la pregunta, Jesús. Otras bibliotecas lo que suelen hacer es tomar un pequeño espacio y amontonar todos los libros, y ahí no hay ventilación. Coméntanos, No, Jesús, por favor. sí, bueno, ahí prácticamente lo que están fomentando es un caldo de cultivo para alguna plaga de hongos o de insectos. El tema de, como lo repito, lo importante es procurar la adecuada ventilación del espacio donde están, así como de las estanterías. Claro, como dice la pregunta, ¿no? Que si esta estantería está con vidrio, está cerrada y se abre de vez en cuando, bueno, por lo menos ahí toman un respiro. El hecho de trasladarlos a otro lugar debería ser monitoreado previamente, verificar el estado del otro lugar, porque no vaya a ser que lo pasemos a un lugar peor. Y esos libros que están acostumbrados a su propio ambiente, a su propia temperatura, después de tanto tiempo, moverlos bruscamente a un nuevo espacio sin acondicionamiento ideal sería catastrófico para el mismo libro, y si es antiguo, mucho más. Claro. Bueno, esperamos haber respondido esa pregunta. Nos deja otra pregunta más, Marta, que nos escribe desde Monterrey, Nueva León. Muchas gracias por vernos desde tan lejos, Marta. Bueno, nos señala, ¿no? Que los libros lamentablemente tienen polillas, y hay libros desde 1647. Bueno, esos libros ya tienen una clasificación especial, ¿no? Entiendo, y deberían tener mucho mayor cuidado. Sí, bueno, o sea, los libros ahorita están con problema de polillas. Es lo que señala en la pregunta, sí, nos dice que lamentablemente no sabemos si todos, pero algunos deben tener ya polillas, ¿no? Lo han identificado a la vista. Wow. Bueno, lo importante primero es identificar cuál es el rango de la afectación dentro de la colección, identificar qué libros están atacados prácticamente y aislarlos, separarlos de los otros que todavía no presentan el problema. Eso sería el primer paso.
Posterior a eso, sí, hacerles limpieza y seguimiento a estos libros que podrían pasar una especie de cuarentena, para que el bicho, si no es encontrado durante la limpieza, por lo menos termine su ciclo y no siga reproduciéndose y pasando al demás material. A otros libros, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Jesús. Tengo otra pregunta de Edith Guerra. Disculpa que estamos tratando de leer todas las preguntas rápido. Nos pregunta, ella tiene estantería metálica para sus libros. Nos pregunta cuál es la altura reglamentaria o una referencia de qué altura deberían tener. Bueno, el tema de la estantería está condicionado al tamaño de tu material. Lo que tienes que procurar es que hayan por lo menos unos 20 centímetros desde el libro hasta el siguiente piso de la estantería, para que la circulación del aire sea efectiva. Uh-huh. Muchas gracias. Una tercera pregunta viene de Godofredo Quispe, quien nos señala, bueno, buenas tardes, primero, buenas tardes, Godofredo, muchas gracias por escribirnos. Él nos escribe desde Junín, ¿no? Y nos consulta por ahí, cómo eliminar estos agentes biológicos, insectos, ¿no? ¿Cómo podrían hacer ellos para mantener en resguardo sus libros, alejarlos quizá y cuidarlos de esto? No sé si nos puedes comentar ahí, Jesús. Bueno, respecto a cuando ya hay una plaga existente y el material está en riesgo, lo importante es, para empezar, no usar fumigadores o sustancias químicas sobre el material. Eso sería muy perjudicial, porque estos aerosoles depositan su carga química sobre el material y lo puede deteriorar mucho más a largo plazo. El tema con el control de plagas, como digo, primero sería el tema de aislar y cuarentenar estos libros, así como limpiarlos. Y para evitar la aparición, bueno, hay algunos métodos, por ejemplo, hacer pequeñas bolsitas con de gasa, con pimienta o con cáscara de naranja, ¿no? Que, bueno, generan un ambiente, un aroma, pues, difícil de tolerar para los insectos, en este caso. Pero eso sí, estas bolsitas o estos materiales tienen que ser cambiados constantemente también, porque pierden su efecto. Y al perder su efecto, Claro. se pudren y te llamas más microorganismos al final. Eso Hay que sería estar una pendiente. medida para hacer repelentes. Ahora, otro factor también para evitar la aparición de estas plagas está justamente en el tema medioambiental. O sea, el insecto siempre va a aparecer en un ambiente tropical, abrigadito, calentito, con cierta humedad ideal. Al favorecer la ventilación, estamos impidiendo que esto se genere también. Jesús, una última pregunta ya para ir cerrando y antes de pasar a esta pregunta, señalar que espero nos puedas acompañar en otra próxima sesión, porque hay mucho interés en este tema y podamos ampliar un poco más estos temas. A ver, la pregunta viene desde Azángaro, desde Puno. Miriam Cala nos escribe, Miriam Betty Cala, si es necesario que los libros estén en una vitrina cerrada o abierta. Por ahí, ambas quizá, ¿no? No, en realidad si viste las fotos de la estantería en la biblioteca, no tienen ventanas, no tienen vidrio, no son selladas. Ventiladas. Porque este material sellado, cerrado, genera microclimas dentro de la estantería. Y esto puede justamente llamar a hongos, llamar a insectos que están muy cómodos en ese microambiente que se genera. Entonces, lo importante sería mantenerlos con una ventilación constante.
O sea, ese es el primer paso, lo primero que tienen que considerar todas las bibliotecas para un buen mantenimiento. Ahora sí, los temas son diversos, son muy amplios y sí, o sea, es bastante material para tocar detalladamente punto por punto en cada sesión, si es posible. La biblioteca está capacitada para y cuenta con los profesionales para capacitarlos. También hemos desarrollado guías de mantenimiento, de limpieza, de gestión en caso de desastres, y se encuentran en nuestra página web. En el área de Ya. conservación tenemos compartidas nuestras guías, que son desarrolladas por el área y pueden ser adaptadas a cada realidad. No necesitan cohibirse por el tema de costos o materiales, siempre se puede hacer algo. A todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión, recomendarles, como lo ha dicho Jesús, buscar este material. Se encuentra en el área, en la sección de conservación, en la renovada página web de la Biblioteca Nacional del Perú, que ha sido hace unos días ya remodelada. La pueden visitar, está mucho más ágil y van a poder encontrar este material, como lo dice, acceso libre, para que puedan aplicar de acuerdo a la realidad de cada una de las bibliotecas. Jesús, antes de despedirnos, y te voy a volver, como te digo, a ti o a alguien de tu equipo a invitar, porque estos temas son tan importantes para las bibliotecas, quizás nos puedas dar unas últimas recomendaciones ya para concluir. Bueno, en tema les recomiendo siempre vigilar el tema medioambiental, eso es básico. Dónde ubican sus materiales, la ventilación con la que cuenten, la iluminación, las fuentes de humedad o las fuentes de calor que hayan. Son puntos que tienen que verificar siempre y controlar, ¿correcto? Porque una vez hecho el daño es más difícil restaurar. Ahora también otro tema es hacer contenedores con cajas, con cartón especial o libre de ácido para proteger medianamente su material si está muy deteriorado. Otro tema para conservar también es favorecer la digitalización, la fotografía o el microfilm, ¿no? Implementarlos para que su material de consulta sea de fácil acceso y evite la manipulación constante que también puede generar problemas al final. Aunque claro, a todo el mundo le gusta agarrar un libro, pero si lo que necesitas es la información, el material también necesita descanso a veces. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias por todas tus recomendaciones. Estoy seguro que hemos contribuido de alguna manera con los responsables de las bibliotecas y esperamos contar contigo, con alguien de tu equipo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y espero que haya servido a todos los responsables de las bibliotecas. Ahora, gracias. Ahora vamos a pasar a un segundo tema. Como les mencionaba al inicio, ¿no? Íbamos a tocar el tema de la conservación y restauración, pero también teníamos otro tema muy importante que queríamos dar a conocer. Se trata de la estrategia de gestores territoriales de bibliotecas. ¿Qué son? ¿Cómo trabajan? Ahora nos va a explicar Cecilia Ilizarbe. Ella es coordinadora del equipo de articulación y desarrollo de redes de bibliotecas de la Biblioteca Nacional del Perú. Cecilia, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Un gusto y buenas tardes a todos los que están escuchándonos el día de hoy y viéndonos también. Muchas gracias. Esta es la tercera vez que conversamos y es debido a que en cada una de las sesiones hemos hablado de diferentes estrategias, de diferentes actividades, y entiendo que todas estas están ampliando, surgiendo nuevas, porque van encaminadas en esta estrategia de fortalecer, de implementar el Sistema Nacional de Bibliotecas. Y según lo que me has podido contar antes de la entrevista, los gestores territoriales de bibliotecas van enfocados por ahí. Cuéntanos un poco, ¿qué son los gestores territoriales? Así es, mira, te comento. Un poco para iniciar este tema, debemos plantear también que la Biblioteca Nacional del Perú
tenemos un problema con la Acción señal de tenemos, Cecilia. Ya la ¿me recuperamos. escucha? Muy Bien. bien, Cecilia, adelante. Dentro del marco de acciones que se vienen realizando en la línea de los 200 años de fundación de la Biblioteca Nacional, se han priorizado 4 líneas de acción. Dentro de ellas está la implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas. Este Sistema Nacional de Bibliotecas tiene un marco legal de rango de ley desde el 2013, que si bien es cierto se ha ido desarrollando, pero el mecanismo desde ese año hasta ahora no ha podido tener resultados adecuados o resultados que puedan ser medibles en el momento, hasta la actualidad. Es por ello que se establece unas estrategias del Sistema Nacional de Bibliotecas. Es una estrategia de implementación con un enfoque en bibliotecas públicas. ¿Por qué razón y para qué? Porque es importante que este proceso de implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas tenga resultados medibles. Y por esa razón se establece el marco normativo, técnico normativo, orientado a fortalecer o impulsar acciones para gestionar la prestación de los servicios. ¿Por qué es importante? Porque la ciudadanía, mediante estos espacios, puede recuperar y puede tener una interacción dentro de la comunidad y también puede generar espacios de cultura y educación. Entonces, son mecanismos de cogestión en realidad. Son mecanismos en el que no solo la Biblioteca Nacional va a participar, sino también los gobiernos locales a nivel nacional. Ese es como objetivo o la mira que se tiene cuando se planteó esta iniciativa para poder ya generar que este Sistema Nacional de Bibliotecas tenga resultados. Y estos resultados van a tener un enfoque temporal. ¿Por qué temporal? Porque queremos marcar hitos dentro de este proceso de implementación de estas estrategias. Estas estrategias están, este año han iniciado el trabajo de los gestores territoriales, que van a ser hasta un largo plazo del 2030 en realidad, y van a cumplir cierta serie de acciones e intervenciones que van a estar orientados a modelos de gestión que se van a trabajar en conjunto, como lo decía hace un momento, el trabajo de una cogestión con los gobiernos locales. Para nosotros, los gestores territoriales son unos representantes de la Biblioteca Nacional en los departamentos. En esta oportunidad y este año estamos trabajando una intervención en 5 departamentos, en Ayacucho, en Huánuco, La Libertad, Puno y Amazonas. ¿Cuál es la función o cuál es el reto que tiene este gestor territorial? Tiene un rol de articulador, en primer lugar, un articulador interinstitucional como parte de la Biblioteca Nacional y un trabajo con los gobiernos locales, tanto a nivel regional, provincial y distrital. Entonces, para ello se han considerado algunas características poblacionales, de cobertura, la cantidad de bibliotecas, del número de bibliotecas que hay en cada gobierno local, cuántas municipalidades tampoco cuentan con bibliotecas. Son algunos de los parámetros que se han tenido para que en este primer año podamos seleccionar a estas 5 regiones. Perfecto. Entonces podemos decir que llevándolo a un término más sencillo, estos gestores van a ser los representantes de la biblioteca para poder viabilizar estas acciones, estrategias de capacitación, asistencia técnica u otros tipos de acciones que se realice para fortalecer a las bibliotecas públicas municipales. Y entiendo que se está iniciando con determinados departamentos, pero que se va a expandir a todos los demás departamentos. Así es, así es. Nosotros, desde la Biblioteca Nacional del Perú, bueno, y a través de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, este primer año y cada año en realidad hasta cumplir la meta hasta el año 2030 en el que se espera tener consolidado el Sistema Nacional de Bibliotecas, cubrir con todos los departamentos a nivel nacional. Ese es el objetivo final, ¿no? Obviamente que cada año se va a ir incrementando departamentos para intervenir en cada
con cada característica que podamos nosotros identificar y también trabajarlas con los propios representantes de los gobiernos locales, ¿no? Cabe mencionar también, Elías, que este trabajo de intervención va a tener ejes muy puntuales de acuerdo a las causas que se han identificado, ¿no? Los gestores territoriales, y uno de los ejes importantes de los que se va a intervenir, por ejemplo, es la gestión territorial del sistema. Es conocer el departamento, es conocer las limitaciones que tienen las bibliotecas, también decirlo en términos reales y concretos, porque sabemos que las bibliotecas municipales están atravesando una crisis sumamente compleja a nivel nacional. Otro de los puntos y de los ejes primordiales que los gestores tienen como prioridad de trabajar en una cogestión con los gobiernos es la creación de bibliotecas públicas y servicios bibliotecarios. Debemos entender también y ser claros, ¿no? En este sentido, que la escasa voluntad también política ha ocasionado esta problemática, ¿no? Pero nosotros desde la Biblioteca Nacional del Perú, en conjunto con los gobiernos locales, queremos revertir esta situación, ¿no? Entonces, pero también a ello se tiene que sumar el fortalecimiento de capacidades de los operadores del sistema nacional. Este punto también es sumamente importante porque también dentro de las realidades que nosotros tenemos en este momento es la falta de profesionales de bibliotecólogos propiamente dicho en las regiones. Y a ello se suma que no hay muchas bibliotecas tampoco, y las que tienen, las municipalidades que cuentan con biblioteca, contratan profesionales, sí, contratan profesionales, pero no de la profesión de bibliotecología, sino de ciencias sociales y afines al mismo, que dentro del marco que corresponde están permitidos de hacer acciones, pero que de todas maneras necesitan un fortalecimiento constante de las capacidades y competencias que debe tener el personal bibliotecario, ¿no? Ese es uno de los puntos y de los ejes también sumamente necesarios para poder mejorar los servicios bibliotecarios. Uno de ellos, y lo vemos ahora también con esta crisis sanitaria, es la implementación de herramientas tecnológicas, ¿no? Dentro de la gestión del propio sistema. Debemos hacer una integración de la gestión bibliotecaria, un catálogo unificado del sistema y de todas las municipalidades que participan y que cuentan con una biblioteca municipal. Un fortalecimiento también a través de un portal web interactivo. Esas son las actividades estratégicas que vamos a impulsar en este eje, por ejemplo, ¿no? Y uno de los ejes también sumamente importantes que son el soporte y que también van a generar una sostenibilidad es el fortalecimiento institucional, ¿no? No solamente las bibliotecas tienen que ser simple acciones y actividades, sino que tenemos que promover, uno, las buenas prácticas de las gestiones bibliotecarias. Segundo, también la dotación de materiales bibliográficos. Tercero, implementar un marco técnico normativo también a las bibliotecas públicas. Y finalmente, institucionalizar a las bibliotecas con una partida presupuestaria dentro de sus herramientas de gestión para poder así generar una sostenibilidad a las bibliotecas municipales de cada gobierno local de nuestro país, ¿no? Quizá nos puedas comentar, Cecilia, actualmente estos gestores territoriales, ¿dónde se encuentran realizando su labor para que estas bibliotecas ya pueden estar listas, ¿no? Entiendo que van a hablar o coordinar con municipalidades distritales y provinciales de las regiones que tú nos mencionas. Así es. Te comento que el día de ayer hemos tenido una reunión sumamente importante con el gobierno regional de Puno, con representantes y alcaldes de municipalidades provinciales y distritales, en el que asumen un compromiso ante esta problemática, ¿no? Nosotros estamos planteando una intervención de aproximadamente 200 municipalidades a nivel nacional con este enfoque de los gestores territoriales. Cada una de ellas va a ser la intervención en 40 municipalidades, tanto provinciales como distritales, en las que se va a articular, se va a promover convenios, se va a promover creación de bibliotecas
y un trabajo en cogestión para poder fortalecer y crear las bibliotecas municipales de cada departamento, ¿no? Entonces, cada gestor tiene un rol sumamente importante porque la comunicación que estamos iniciando con las autoridades de cada municipalidad no solamente implica acuerdos, sino también el reconocimiento de cada biblioteca municipal, ¿no? Porque vamos a implementar y estamos implementando también instrumentos de gestión que nos van a permitir hacer un diagnóstico y un levantamiento in situ de cada biblioteca municipal de cada departamento. Ojo que ello también a nosotros nos permite verificar datos que también tenemos a través de una plataforma, que es el Registro Nacional de Bibliotecas. Entonces, son trabajos complementarios que nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestra información. Entonces, los gestores territoriales tienen un rol sumamente importante y agradecemos también la disponibilidad de trabajo articulado de todas las municipalidades con las que en este momento nos venimos reuniendo en estos 5 departamentos, que si bien es cierto, estos departamentos están focalizados, también tenemos trabajos paralelos con otras regiones que poco a poco vamos a irlas integrando a este trabajo de gestores territoriales. Claro, entiendo que desde tu área también se ven los encuentros de bibliotecas, ¿no? Y hay otras acciones que se ven desde la BNP, que son temas de capacitación, pero son algunas regiones donde ya se ha iniciado con una intervención más directa, ¿no? In situ, como dices, desde el lugar, conociendo un poco la realidad y gestionando para mejorar, porque si bien es cierto, algunos gobiernos locales no cuentan con biblioteca, los que sí, como que están un poco relegados y no cuentan con la capacitación o con los recursos necesarios, y por ahí fortalecer esa atención desde los gobiernos locales. Cuéntanos un poco cuáles serían las metas o qué se espera lograr este año, ¿no? Con los gestores territoriales y cómo van con su trabajo. Sí, mira, te comento un poco en referencia a lo que hacías mención hace un momento. Es cierto, nosotros venimos impulsando el tema de los encuentros desde el año pasado. Ya en este mes de mayo y junio concluimos con la intervención de todos los departamentos a nivel nacional. Hemos puesto énfasis en temáticas sumamente importantes en el caso del fortalecimiento de capacidades y también de temas transversales como los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, para que podamos insertar a las bibliotecas públicas en esta línea tan importante de agenda mundial. Venimos trabajando con los gestores mesas de trabajo también, con el objetivo de establecer una agenda del Sistema Nacional desde la Biblioteca Nacional con los gobiernos locales. Creación del sistema, de los centros coordinadores regionales, es una de las metas también que tenemos de intervención con los gestores territoriales. Tenemos creación de redes bibliotecarias, creación de bibliotecas propiamente. Entonces, consideramos que los resultados que vayamos obteniendo en cada semana, en realidad, porque los resultados son constantes, porque ya asumir un compromiso ya es un resultado para nosotros, ¿no? Consideremos también que la Biblioteca Nacional del Perú está haciendo o está visibilizando sus acciones directas con estas intervenciones. Comentarte que la asistencia técnica también es uno de los puntos que vienen promoviendo los gestores. En realidad es sumamente importante la asistencia técnica para las bibliotecas públicas. Hasta el momento vamos teniendo unas 14 asistencias técnicas en diferentes gobiernos locales que pueden ser desde creación, implementación, generar acciones de nuevos servicios, temas de reorganización. Entonces, son diversas temáticas que a nosotros, desde la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, impulsamos a través de los gestores territoriales, que para nosotros, que ellos estén en el lugar, en el departamento, nos ayuda mucho a identificar in situ la problemática y sobre todo las necesidades de las bibliotecas municipales
en base no solamente a la estructura, sino también al funcionamiento y al servicio que ellos puedan brindar. Claro. Y es importante recalcar que la Biblioteca Nacional del Perú está realizando estas acciones de apoyar a las bibliotecas. ¿Por qué? Porque muchas personas no lo saben, porque la biblioteca es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas. Y el Sistema Nacional de Bibliotecas está pues enfocado en formar un sistema de verdad, y para ello necesitamos fortalecer a las bibliotecas de todo el territorio peruano con todas las acciones que ha señalado Cecilia: asistencias, capacitaciones, encuentros. Entonces, y el tema de los gestores territoriales es una línea más que se está abriendo para poder acercar más al sistema nacional en estas bibliotecas que tenemos. Justo nos escribe Marta Cala, ella es de la Biblioteca Municipal de Azángaro, que saluda en las redes sociales estas iniciativas para implementar, porque como bien lo señala ella, muchas veces los gobiernos locales no miran con la atención que deberían a las bibliotecas, no con el presupuesto que deberían a las bibliotecas, y revalorando su importancia para la comunidad, para fomentar la lectura, para fomentar acceso a la información, a la cultura al ciudadano, que muchas veces ni conoce que su distrito tiene una biblioteca, ¿no? Entonces, por ahí quizá los gestores han encontrado esa realidad, se han chocado con esa realidad en los departamentos donde vienen trabajando, ¿no? Donde hay mayor interés, menor, o desconocían que existía una biblioteca pública. Así es. Ahí me haces mención, y creo que es un eje que también es importante para nosotros impulsarlo, que es el eje de comunicación y movilización social. Nosotros desde la BNP y con los gestores estamos impulsando una campaña social, Más Bibliotecas para el Perú, que consideramos que es un punto de partida de sensibilizar ante la temática y la problemática, sobre todo de las bibliotecas municipales, y también involucrar a la sociedad civil a realizar una incidencia sobre la importancia de la creación, funcionamiento y de las bibliotecas municipales en general, ¿no? Entonces, estos 6 ejes para nosotros que se vienen implementando a través de la estrategia del Sistema Nacional son ejes muy articulados, ¿no? Que cada uno tiene un proceso, pero a la vez tienen resultados en un solo fin, ¿no? Que es el tema de la biblioteca municipal de cada gobierno local, ¿no? Y a nivel regional también, obviamente. Muchísimas gracias, Cecilia. Ya para ir concluyendo, no sé si nos puedes comentar qué próximas acciones se vienen. Quizá por ahí nos está escuchando alguna de las bibliotecas donde va a intervenir pronto un gestor. Básicamente lo que entiendo es que están recogiendo una especie de diagnóstico, ¿no? Una línea de base de cómo se encuentran las bibliotecas para poder complementar las acciones que va a realizar el Sistema Nacional. Por ahí va más o menos las acciones, entiendo. Así es. Bueno, se viene haciendo reuniones de trabajo con los funcionarios, con las autoridades de cada municipalidad, en el cual queremos visibilizar la problemática a través de un levantamiento de información, porque es el mecanismo y la herramienta en la que nos permite a nosotros conocer y también sistematizar la información para poderla compartir al público en general en su momento de procesada dicha información recogida. Creo que ese es un punto sumamente importante de inicio, ¿no? de esta estrategia que es el punto de partida para poder en un mediano y largo plazo tener medidas, tener indicadores, tener resultados medibles que van a contribuir a poder tomar decisiones para la mejora también de las bibliotecas municipales, ¿no? Creo, y que, bueno, en realidad somos conscientes desde que se inició este trabajo de las estrategias, tener en cuenta que la problemática que atravesamos en esta temática es muy compleja, ¿no? Y que solos desde la BNP no se va a poder resolver. Entonces, el Sistema Nacional, como tú lo decías hace un momento, es el ente rector, ¿no? O sea, creo que el sistema es el encargado de velar por todas las bibliotecas a nivel nacional también, pero en un trabajo de cogestión, y esta palabra es sumamente importante
a nivel de Estado, una cogestión para poder llegar a los resultados planteados a un largo plazo. Muchas gracias, Cecilia, y la labor que se viene de aquí para adelante, cuando podamos hablar de que a nivel nacional existe uno o hasta dos gestores territoriales en cada departamento para movilizar acciones, para articular realmente a las bibliotecas y hablar de un sistema nacional de bibliotecas sólido. Eso va a ser una gran labor que espera bastante trabajo, arduo, y Sí. esperamos que llegue a una meta muy buena y esperaremos ese momento para saludar las gestiones que se están realizando desde la Biblioteca Nacional del Perú, las cuales vamos adelantando que ya son muchas y esperamos que sigan aumentando con el pasar de los días. Muchísimas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos los seguidores de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. En este pequeño espacio llamado Fortaleciendo el SNB, seguiremos dando información sobre los gestores territoriales y sobre diferentes acciones. Y vamos a coordinar para poder entrevistar a alguno de los gestores y que nos cuente cómo está la realidad en alguna de las regiones donde están interviniendo. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias, Elías, a ti también. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, conmigo eso ha sido todo. Muchas gracias a todas las personas que han seguido estas dos entrevistas. Espero poder contar con ustedes en una próxima transmisión y conmigo será hasta pronto. Muchas gracias.